El laboratorio no vamos a leer todas las instrucciones, pero lo que nos plantea es una empresa que está teniendo una fuga de personal y lo primero que nos pide es determinar los índices de rotación de personal que está teniendo la empresa, así como los costos de reposición de personal. Por lo que nos brindan esta primera tabla con los movimientos en cada una de las unidades. Si se dan cuenta, eh, la primer columna que dice cantidad de colaboradores vendría a ser nuestro inventario inicial. Después dice que hubieron puestos nuevos, que hubieron contrataciones, renuncias y despidos. Entonces, con estos datos vamos a trabajar la siguiente fórmula para cada una de las unidades. Como podrán notar en esta fórmula tenemos que determinar tres datos. La primera, las bajas, en las cuales tenemos que sumar las renuncias, despidos, abandonos y muertes. En este caso, pues el laboratorio únicamente nos presenta renuncias y despidos. Entonces únicamente vamos a sumar estos para determinar las bajas. Ahora bien, si en el examen les viene renuncias, despidos, muertes, pues ya suman las tres columnas y si les viene abandonos, pues ya suman cuatro, ¿verdad? Va a depender de cómo venga. Y procedemos con la primera unidad. Dice que las bajas nos da un total de 2. El inventario inicial, como recordarán, es esta primer columna que dice con cantidad de colaboradores. Y el inventario final lo determinamos, bueno, ese no lo mencioné, pero el inventario final dice que es el inventario inicial más los puestos nuevos más las contrataciones. A todo esto le restamos el total de bajas. ¿Cómo vendría a ser el inventario final? Pues para gerencia general vendría a ser 5 más 0 más 2 menos 1 menos 1 o menos 2. ¿Verdad? Entonces, ya con esto, miren, en la siguiente fórmula, la forma para que le salga esta fórmula o el resultado correcto es primero trabajan la sumatoria del inventario final más el inventario inicial. En este caso, 5 más 5 pues les va a dar 10 y 10 dividido 2 les va a dar 5. Entonces ya con este valor pues dividen 2 dentro de 5, lo multiplican por 100 y les va a dar 40%. Un análisis de estas fórmulas podría ser de que el 40%, si lo transformamos en una fracción, por darles un ejemplo, 4 dividido 10, y lo reducimos a su mínima expresión, que sería 2 quintos, podríamos decir que 2 de cada 5 personas en la gerencia general se van en la empresa. Y de igual manera eso lo pueden aplicar con las demás unidades administrativas, ¿verdad? El departamento de ingeniería, de igual manera sacamos las bajas, el inventario inicial, el inventario final, que es sumando el inventario inicial, más las contrataciones, más puestos nuevos, menos el total de bajas, que en este caso es 10, nos da el inventario final de 6. De igual manera aquí recuerden trabajar primero esta sumatoria, que por así decirlo está en el denominador de toda la fórmula, y esto lo dividen dentro de 2, que vendría a ser el promedio, por así, el inventario promedio de personal. Entonces 25 más 26, pues nos va a dar 51, 51 dividido 2, y 10 dividido ese resultado por 100 nos da el índice de rotación de personal del departamento de ingeniería. De igual manera, este procedimiento lo repetimos con cada uno de las unidades administrativas. Cada uno de estos datos, por ejemplo, las bajas, el inventario inicial y el inventario final, estos datos los vamos a resumir después en una tabla de resumen. Por eso es importante que los determinemos. Departamento de electromecánico, departamento de fricciones y frenos, aplicamos el mismo procedimiento.
Y posteriormente, todas las bajas, todos los inventarios iniciales, que este básicamente ya lo teníamos en el primer cuadro que nos presenta el laboratorio. Y el inventario final de cada unidad lo resumimos en esta tabla. Y si se dan cuenta, de igual manera aquí pues ponen cada uno de los índices de rotación de personal y desde aquí mismo uno puede aplicar la fórmula. ¿Cómo vendría a ser? Pues solo sumamos, por ejemplo, para la gerencia general, inventario inicial más inventario final, 5 más 5, dividido 2, y a eso lo multiplica, perdón, 5 más 5 vendría a ser 10, y 10 dividido 2, 5. Y ahora las bajas lo dividimos dentro de esos 5, ya nos da el 40%, al multiplicarlo por 100, ¿verdad? Entonces, desde aquí mismo uno puede aplicar la fórmula, pero en el examen tienen que desarrollar el procedimiento. Ahora bien, en el primer laboratorio, no en este, pero en el primer laboratorio, dentro de las preguntas, les ponían una que decía, ¿cuál es el índice de rotación de personal de toda la empresa? Muchos lo que hicieron fue sumar esta columna de índice de rotación de personal. Entonces sumaban 40 más 39 más 41 y al final nos daba un gran índice, ¿verdad? Pues esa manera no es la correcta de hacerlo. Cuando les pide el índice de rotación de personal de toda la empresa, pues únicamente sumamos todas las bajas de la empresa, sumamos todo el inventario inicial, sumamos todo el inventario final, y estos datos que ven aquí en negrita ya son el número total de bajas de la empresa. Este 218 es el inventario inicial que tenía toda la empresa, y el 228 ya es el inventario final de toda la empresa. Entonces aquí ya aplican la fórmula. ¿Cómo sería? Pues 218 más 228 nos da 446. Eso lo dividimos dentro de 2, que es el inventario promedio, nos da 223. Entonces ahora agarramos el total de bajas de la empresa, que es 89, lo dividimos dentro del 226 por 100 y nos da 39.91. Recuerden siempre que el índice de rotación de personal estamos manejando 2 decimales. Ahora bien, ya que determinamos el índice de rotación de personal... ¿Será que puedes repetir otra vez la explicación de esa parte del índice de rotación personal total de la empresa, por favor? De toda la empresa, claro. Para determinar el índice de rotación de toda la empresa, no se debe de sumar, primero no se debe de sumar todos estos índices. Lo que debemos de hacer es sumar todas las bajas de la empresa, 2 más 10 más 35, nos da, bueno, toda esta columna nos da 89, todo el inventario inicial de la empresa, esta suma nos da 218 y todo el inventario final 228. Entonces aquí ya determinamos 89 es el total de bajas de toda la empresa. El inventario inicial de toda la empresa es 218 y 228 el inventario final de toda la empresa. Entonces, si se dan cuenta que tenemos bajas, inventario inicial e inventario final. Ya con esto trabajamos la misma fórmula, que vendría a ser 218. Aquí no la puse, pero la fórmula dice que primero sacamos el inventario promedio, por así decirlo, vendría a ser esto. Esta misma fórmula la aplicamos con estos datos, que sería 218 más 228, ¿cuánto nos da? Nos da 446, así es. Y eso dividido 2, que recordemos que esta es la misma fórmula que está en las diapositivas anteriores, nos da 223. Entonces es 223 es nuestro inventario promedio. Ahora toca dividir el total de bajas por ese inventario promedio, que vendría a ser 89, las que están en negrita, dividido la sumatoria del inventario inicial más el inventario final, que lo partimos dentro de 2, que nos dio, no recuerdo qué valor nos dio, pero 223. 223, gracias.
Al dividirlo nos da 0.3991 y más decimales. Eso lo multiplicamos por 100 y ya nos da 3991. Este es el índice de rotación de personal de toda la empresa. Si nos dicen cuál es el índice de rotación, por ejemplo, en el laboratorio les decía cuál es el índice de rotación o qué unidad administrativa presenta el mayor índice de rotación de personal. Ahí venimos y buscamos en esta tabla, bueno, aquí sería este 41.18 es el mayor índice. ¿Quién es? El departamento de mecánica. ¿O qué unidad es este departamento? Sería el 52.43, ¿no? Así es, tiene razón, no me había fijado en esto. Enderezado y pintura. Enderezado y pintura sería el mayor, el menor sería departamento de reparación y cajas, que tiene únicamente 20%, y así sucesivamente. ¿Alguna duda con el cálculo del índice de rotación de personal? No, Lick. Ok. No, Lick. No, Lick, todo bien. Ok, gracias. Ahora con esto ya procedemos a calcular los costos de reposición del personal. ¿Y qué nos dice el laboratorio? Dice, para tal efecto se cuenta con información que por cada puesto que se recluta, bueno, de una vez, perdonen que los hice regresar, pero estas dos columnas de aquí, el inventario final y el índice de rotación de personal, nos van a servir para el siguiente cuadro, para calcular los costos. Estas dos últimas, ¿ven? Inventario final y índice de rotación de personal. Ok, dice que por cada puesto que se recluta, asisten 12 candidatos. Se escoge 3 por puesto para el resultado de selección, siendo sus costos per cápita estos. Si se dan cuenta, aquí no menciona cuántos son por inducción, pero por ley, siempre la inducción va a ser la misma cantidad de la demanda. ¿Por qué? Porque únicamente se le da inducción a una persona, al que contratamos. Si tenemos una plaza vacante, únicamente le vamos a dar inducción a la persona que va a ocupar el puesto. Entonces, para eso hay que calcular la demanda, ¿verdad? Y después nos da los costos per cápita por cada uno de estos, de estas personas, ¿verdad? Licenciado, perdone. Ajá. Sí, es que fíjese que yo le escucho entrecortado, no sé si soy solo yo la que escucha así. Lo que procede, bueno, también les hago una aclaración. Aquí dice que son 12 candidatos por cada puesto. Estos datos pueden variar. Estos se los dan siempre en el laboratorio, se los tienen que dar. Así que no se vayan a confiar de que siempre puede ser 12, pueden decir 8, puede ser 5. Para el proceso de selección, pues bueno, lo regular o lo más común es que sean 3 personas, ¿verdad? Pero no lo vayan a tomar esto como una constante. Tienen que leer el caso. Y pasamos a este cuadro, que aquí ya podemos calcular únicamente las demandas para cada proceso, para reclutamiento, para selección y para inducción. En este cuadro yo les mencioné anteriormente, si se recuerdan, que utilizábamos estas últimas dos columnas, el inventario final y el índice de rotación de personal. ¿Por qué? Porque al final del mes la gerencia general se quedó con 5 personas. Y lo que queremos determinar es que si se mantiene este mismo índice de rotación de personal el próximo mes, significaría que de las 5 personas que existen, el 40% se va a ir. Entonces vamos a calcular esas demandas. Aquí la demanda para esta unidad administrativa va a ser 5 por los 5 empleados que tenemos en la unidad por el 40% que es el índice de rotación de personal que se ha venido dando. ¿Cuánto nos da? Pues 2 personas. Esto significa que 2 personas, si se mantiene el índice, se van a ir. Y entonces aquí es una multiplicación. Para el departamento de ingeniería, 26 personas. Por el índice de rotación de personal, nos va a dar un total de 10. Y entonces aquí simplemente multiplicamos
nos va a dar la demanda de plazas que tenemos que cubrir. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Fíjese que ahorita sí se le está entrecortando un poco. Nos va a dar estas son las cantidades de puestos que tenemos que cubrir, ¿verdad? Terminó el mes y, bueno, hay que cubrir 10 personas en el departamento de ingeniería, 39 plazas en el departamento de mecánica y así sucesivamente. Resultado de una multiplicación del inventario final por el índice de rotación de personal. Ahora bien, esta demanda, si nos está diciendo que tenemos que cubrir 2 plazas y que por cada plaza asisten 12 candidatos, vamos a calcular la demanda del proceso de reclutamiento. Entonces, 12 o 2 por 12 nos va a dar 24. De igual manera, 10 por 12, 120. 39 por 12, 468. 4 por 12 nos va a dar 48. Y así ya calculamos la cantidad de personas que van a asistir por cada plaza que nosotros tenemos vacante. Ahora bien, dice que por cada plaza que tenemos vacante, se escoge a 3 por puesto en el proceso de selección, donde ya se le hacen más pruebas. Entonces multiplicamos la demanda, que es 2 por 3, nos da 6 personas en el proceso de selección. Para el departamento de ingeniería sería 10 por 3, nos da 30. 39 por 3 nos da 117. Recuerden que no siempre va a ser por 3, ¿verdad? O no se confían. Tienen que leer si es por 3 o 2, o cuánto les van a colocar. 4 por 3, 12. 8 en el departamento de electromecánica por 3 nos da 24 y así. Por último, como les mencionaba, recuerden que no nos dijeron aquí cuántos son en el proceso de inducción, pero por lógica van a ser la misma cantidad que la demanda de plazas. Entonces, básicamente es copiar lo que tenemos en la demanda en la inducción. ¿Por qué? Porque por 2 plazas únicamente se le va a dar inducción a 2 personas que lo ocupen y de igual manera con las demás unidades administrativas. Entonces, aquí ya calculamos la demanda. Y ojo, en el siguiente cuadro, bueno, primero mejor avancemos. Aquí es una sumatoria, ¿verdad? Disculpe. La demanda, el resultado de multiplicar el inventario final por el índice de rotación de personal, nos da la demanda de plazas que debemos de cubrir y por cada plaza únicamente se le va a dar inducción a una persona, porque no podemos contratar a 2 o 3 personas por plaza, ¿verdad? Es únicamente uno por cada plaza. Entonces, si la demanda, por ejemplo, en la gerencia general son 2, únicamente se le va a dar inducción a 2 personas. Entonces, es un copy-paste, por así decirlo, de la demanda aquí en la columna de inducción. Ah, ya. Gracias. Bueno. Ahora bien, aquí ya media vez ya determinamos la demanda que va a haber en cada proceso. Podemos sacar los costos. Aquí hago una observación. Si se dan cuenta, en este cuadro calculamos el costo mensual del proceso de reclutamiento, el costo mensual del proceso de selección y el costo mensual de la inducción. Y hay 3 columnas que dicen demanda. No vayan a cometer el error de colocar esta columna del cuadro anterior que dice demanda en estas 3 columnas. Si lo hacen, les va a dar todo error. ¿Por qué? Porque esta es la demanda de la empresa de las plazas que debemos de cubrir. Lo que deben colocar en este cuadro es la demanda del proceso de reclutamiento, la demanda del proceso de selección y la demanda de inducción, que vendrían a ser estas 3 últimas columnas. Esto es lo que deben de colocar en este cuadro. Y después ya únicamente se trata de determinar los costos, ¿va? Nos dice que el costo per cápita del proceso de reclutamiento, o sea que por cada persona que asiste es de 700 quetzales. Ya multiplicamos, ¿verdad? 24 por 700 nos da un costo mensual de
16,800. Para la gerencia general, ese es el costo mensual de reclutamiento. Y hacemos lo mismo con todas las unidades administrativas, ¿verdad? El costo mensual del departamento de ingeniería del proceso de reclutamiento sería 84,000. El costo mensual del departamento de mecánica del proceso de reclutamiento sería 327,600, que es únicamente multiplicar la demanda por su costo per cápita. Este 700 ya se los da el laboratorio, ¿verdad? De igual manera, con el proceso de selección, colocamos el costo per cápita, que es 1,000 por cada persona que pasa este proceso. Ya lo multiplicamos 6 por 1,000, 6,000, 30 por 1,000, 30,000 y así sucesivamente. Si alguien se pierde, me dice. Y para el proceso de inducción nos indica que para inducir a un colaborador a su puesto de trabajo el costo es de 2,500. Entonces lo multiplicamos y ya nos da el costo mensual del proceso de inducción para cada unidad administrativa. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Ok. Entonces aquí ya determinamos los costos mensuales, pero aún nos falta los costos anuales y lo vamos a hacer en una tabla de costos resumen. Entonces vamos a, por así decirlo, exportar de esta tabla los costos mensuales, que es la tercera columna de cada proceso. Y estas columnas las vamos a trasladar a una tabla resumen donde vemos el costo mensual de reclutamiento, de selección, de inducción por cada unidad administrativa. Aquí ya podemos sumar los 3 procesos y nos da un total mensual de reposición de personal. Entonces, las preguntas les puede decir cuál es el costo mensual de reposición de personal del departamento de reparación, por ejemplo. Entonces, tenemos que sumar reclutamiento más selección más inducción, nos da 55,600 y este es su costo mensual. Pero tienen que leer bien, porque si les dice el costo anual, pues es este por 12 y ya nos da 667,200 y ese es el costo anual. De este cuadro es donde se sacan las preguntas, ¿verdad? Si les dice cuál es el costo, si se dan cuenta aquí, pues hacemos una sumatoria de todo el reclutamiento, de todo lo de selección, de todo lo de inducción y nos da los costos mensuales por proceso. Si se dan cuenta, costo mensual de reclutamiento, la intersección es el costo mensual del proceso de reclutamiento en la empresa. Y esto por 12 nos da el costo anual. Entonces en las preguntas les puede venir, por ejemplo, ¿cuál es la unidad administrativa que presenta el mayor costo mensual en el proceso de selección? ¿Cuál sería? Unidad administrativa que presenta el mayor costo mensual del proceso de selección. ¿Y a cuánto asciende? Departamento mecánica. El Así es. departamento De mecánica. En el proceso de selección, ¿cuál es el mayor? El departamento de mecánica. Y de igual manera se les dice el anual, pues ya podemos ver aquí los... Bueno, aquí sería multiplicar esta por 12, entonces siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces de aquí sacan ustedes... Ahora bien, si les menciona cuál es el costo anual de reposición de personal del departamento de ingeniería, pues ya vamos al departamento de ingeniería, vemos sus 3 costos, el total mensual, y cuando está preguntando el total anual, vamos a esta última columna. Sería 1,668,000 quetzales. Pero si nos dice cuál es el costo total anual de reposición de personal de toda la empresa, pues sumamos todos los costos anuales y nos va a dar un total de 15,012,000. Bueno, 15,012,000. Entonces es de
tener mucho cuidado qué dato estamos tomando a la hora que nos hacen las preguntas. Licenciada, una pregunta. Y cuando dice... Los errores que estuvieron cometiendo algunos, que por ejemplo les menciona, bueno, pues tengo que regresar ahí, pero menciona, por ejemplo, ¿cuál es la unidad administrativa que presenta el mayor índice de rotación de personal y a cuánto asciende? Entonces, si les está hablando de índices de rotación, no van a tomar estos, ningún dato de esta tabla. ¿Por qué? Porque el índice de rotación es un porcentaje, tienen que tomarlo, por ejemplo, de aquí. Entonces, si les dice cuál es el índice de rotación de personal y cuál es el valor de este, ¿cuál es el departamento? Dijimos que enderezado y pintura es el que posee el mayor índice de rotación de personal. Entonces, sería enderezado y pintura. ¿Y cuál es el valor de este? 52.43. ¿Por qué? Porque algunos lo que hicieron cuando les preguntaba cuál es el valor de este era colocar el costo de reposición de personal. Y si les pregunta índice, está hablando de porcentaje que determinamos. Ahora, si les pregunta cuál es tiene el mayor costo mensual ahí y a cuánto asciende, les está hablando de, como es costo, les está hablando de dinero. Entonces, en este caso, el mayor costo mensual de reposición de personal entre las unidades administrativas vendría a ser el departamento de mecánica. ¿Y a cuánto asciende? A 542.100. ¿Por qué? Porque estamos hablando de costo. Ahora, si les dice índice de rotación de personal, ¿a cuánto asciende? Pues ya mencionamos el porcentaje. Todo depende de cómo formulen la pregunta, ¿verdad? Gracias, licenciada. Ok. Entonces, aquí, por así decirlo, la primera parte